Con el gusto de que esté con nosotros y con el placer y el deseo de que se quede a lo largo de esta transmisión, esta es una emisión más, una entrega más de ¿Qué ver? 321. Y este día me acompaña, está junto a mí, está en la cabina del Universal, el señor Humberto Busto, a quien yo le agradezco mucho su presencia porque trae un proyecto que aparte valga la expresión, es parte de todo un concepto que él está promoviendo, que él está levantando. Y para no dar mala información y para ahondar en todo lo que trae el señor Humberto Busto con nosotros. Humberto, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy bien, pues gracias por la invitación, ¿no? Porque se necesitan estos espacios más con todo lo que está sucediendo en el mundo para seguir haciendo contraparte. Para dar voz. Sí, sobre la forma en que se establecen los discursos, ¿no? Alrededor de las identidades, de las discapacidades en este caso, ¿no? La forma de ver el mundo, por un lado, para unos desde acá, y para otros la forma de sentirlo y cómo lo expresan. Sí, pues en realidad lo que estábamos platicando, ¿no? Hace unos momentos. De empezar. Estamos en el desarrollo de un documental que se llama Fosfo, que pueden ver las imágenes que estén viendo aquí. Las imágenes ahí atrás de un teaser. Es un proceso que lleva aproximadamente un año y cacho, desde que conocí a Gus Guevara, que es el protagonista del documental. ¿Quién es Gus Guevara? Gus Guevara es, desde mi perspectiva, el principal activista queer con discapacidad en México. Entonces, todo lo que estás englobando, ¿eh? Entonces, digamos, es un tipo increíble que además ahora ya es mi socio, amigo, hermano. Él nació con una condición conocida como osteogénesis imperfecta, o huesos de cristal. Eso significa que hasta una muy temprana edad sufrió pues más de 80 fracturas, ¿no? Más otras a lo largo del tiempo, porque literal no es una metáfora, es decir, sus huesos son más porosos que el resto y entonces se pueden romper con mucha facilidad. Es usuario de silla de ruedas y se ha convertido en una voz prominente dentro de la cultura y del activismo en México, porque justamente hablábamos de un concepto que es de años recientes, o por lo menos digamos está más cercano ahora, que es la interseccionalidad, que es un concepto que trata de englobar la idea de cómo las distintas opresiones que pueden existir sobre una persona convergen, y de qué manera entonces una lectura que a lo mejor antes era muy específica, como hablar de la discapacidad o hablar del colectivo LGBTQ+, o hablar de las mujeres indígenas, ahora en realidad convergen. Es decir, es una nueva forma de entender el mundo y entender el activismo y entender la labor social. Es darle nombre a algo que ya existía. Exacto, y sobre todo, digo, que ya tiene rato que ese término está acuñado, pero digamos ahora ya de manera como mucho más práctica y no tanto teórica, porque digamos que entonces se descubre como si eres feminista, eso no está desligado a que estés vinculada con procesos de racismo o con procesos de discapacidad. Entonces, en la medida en que tú como persona te atraviesan más de esas líneas, es que existe la posibilidad de entender que entonces el cambio y la lucha verdadera social pues ya no está solamente en un mero grupo al que en teoría representas. Y que tu interseccionalidad no es la mía, ¿no? Exacto, podemos converger en alguna línea. Que entonces van a converger, porque entonces de lo que se trata es sobre todo establecer, entender y poder restablecer el por qué se han jerarquizado los cuerpos y los deseos de cierta manera, ¿no? Y de eso trata el documental, es decir, a partir de la vida de Gus, que además tiene una cerecita en el pastel increíble porque él quiere ser el primer cantante, bueno, ya está siendo el primer cantante de música urbana queer con discapacidad. Entonces tiene tiene un álbum increíble, que es algo que se llama Inválido, con canciones de cumbia, reggaetón, trap, en donde Estamos hablando de una personalidad muy histriónica, ¿no? Totalmente. O sea, él digamos, incluso se considera un artivista, es decir, ¿no? Mezcla toda la cuestión del activismo con esta presencia, con este alter ego que tiene, con el que se sube al escenario, canta estas canciones, que ayudan a desarticular de manera muy lúdica todos estos conceptos. El principal concepto detrás de todo esto es el capacitismo. El capacitismo es todo el sistema de opresión que se ha ejercido sobre las personas con discapacidad a lo largo de la historia y que han permitido ese rezago, esas violencias. ¿De opresión y puedo pensar de descalificación? Capacitismo viene de justamente, o sea, por la cuestión de discapacidad, es decir, de qué eres capaz, de qué considera que la sociedad que tú eres capaz y de qué no eres capaz. Entonces un poquito es como el machismo para las mujeres, el capacitismo para las personas con discapacidad.
Y entonces, lo cual va desde pensar que son angelitos bajados del cielo, o no pensar en los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, pensar que son superhéroes, pensar que son inspiración, ser un reflejo para que mi vida se sienta menos mierda. Es decir, todos esos como clichés que comúnmente están asociados a encontrarse una persona con discapacidad, y en lugar de verla como una persona en equivalencia de dignidad, de respeto de vida, pues de repente existe esta idea de que son menores en muchos sentidos. Entonces, todas esas ideas capacitistas, pues evidentemente han hecho un daño tremendo, ¿no? tremendo. Y lo que viene a ser Gus, y pues todos los que estamos como aliados también de las personas con discapacidad, y yo como parte del colectivo LGBTQ+, pues es justamente poner en jaque y decir, a ver, ¿quién decidió que es ese sistema capacitista? Porque ese sistema capacitista, lo más importante que entendamos, y esa es la clave final del documental, es que si tú eres, por ejemplo, una mujer que tiene más de 50 años y resulta que ya no eres deseable sexualmente para los hombres, es una discapacidad. Pero es una discapacidad que, igual que la de ellos, no es de ellos. No es de ella. Una etiqueta. Es la discapacidad que el sistema pone sobre ti. Donde te engloba, donde te manda, ¿no? Entonces resulta que todos vamos a tener por lo menos 8 años de discapacidad en algún momento de nuestra vida, conforme más nos acercamos a la vejez, y eso se nos olvida. Y también justo, así seas un hombre heterosexual, todo, pero si no eres un hombre hegemónico que cumple ciertas condiciones físicas y de funcionalidad, pues ya tampoco sirves, tampoco eres capaz de ciertas cosas. Entonces, el documental, Gus, yo, todo este proyecto, todo lo que estamos haciendo, se trata de justo que todos entendamos cómo el capacitismo permea, es como un monstruo invisible que está resoplando en la nuca por todos lados. Y rige, y califica, y descalifica. Y cómo podemos darle la vuelta. Oye, Humberto, pero tú ya te fuiste al capítulo 1. Supongo que hay un 0 en el momento en el que conoces a Gus. Y luego en el que conoces, no sé cuándo haya sido esto, cuando te empieza a interesar y a darle forma a esto que ya estamos viendo como un adelanto. O sea, hay un momento en el que lo conoces. Sí. Hay un momento en el que te interesas en su personalidad y empiezas a indagar en él. Pues sobre todo empezó antes, porque yo venía de vivir, me fui a vivir como muchas veces al extranjero, ¿no? Entonces estuve viviendo como partes en Alemania, en la Argentina, y luego me quedé 4 años en Colombia. Y todo el tiempo que yo estaba allá, siempre regresaba a filmar algún proyecto específico, pero en realidad ahí empecé a desarrollar toda esta línea que siempre he querido hacer de dirección. Es decir, tengo varios cortos que se han producido, hay cortos incluso que se ha nominado al Ariel, estuve con mi último corto en Clermont-Ferrand, que es como el festival más importante de cortos en el mundo. Entonces, digamos, sí, la idea de hace muchísimos años era cómo empezar a compaginar la dirección con la actuación. Y dentro de esto me especialicé en estudios sobre director de actores naturales, o lo que muchos llaman no actores, pero que me gusta, por el maestro Víctor Gaviria, un director colombiano increíble que trabaja con actores naturales, ahí le llaman. Y entonces empecé a desarrollar estos proyectos de dirección, ya tirándole al largo. Allá desde Colombia, empecé a trabajar con ciertas identidades, con ciertas personas, con ciertos actores naturales. Luego llegó pandemia, esos proyectos un poco se pusieron en jaque. Regresé a México y estando aquí un poquito, tenía ganas de subirme al escenario y traía un poco de incomodidad con respecto al tipo de teatro que yo estaba viendo, ¿no? Como esta división enorme entre un teatro documental y mucho más experimental, del cual soy sumamente asiduo y me encanta, pero que al final de cuentas yo no prosperé, digamos, la vida me fue jalando para otro lado, no precisamente para esa. Y el teatro representativo o ficción, que tiene sus cualidades y tiene, ¿no? Sí, su propia luz. Pero entonces este como espacio in between en donde poder trabajar con una ficción y al mismo tiempo trabajar con la vida real, yo como que no encontraba cómo hacerlo y empecé a buscar por varios lados hasta que llegó a mis manos una obra que se llama Costo de Vida, que ganó el Pulitzer y que se había metido como 2 veces a Teatro y no le habían dado el apoyo. Entonces la leí y justamente como condición era que 4 de esos son 4 personajes y 2 de ellos tenían que ser personas con discapacidad. Tenían que ser. O sea, como condición de la obra, es una obra que estuvo en Off-Broadway, luego que ganó el Pulitzer, se fue a Broadway, pero la condición es en cualquier país tienen que ser personas con discapacidad. Y claro, en Estados Unidos hay escuelas para actores con discapacidad. O sea, hay una adelantada en muchos derechos, en legislaciones, desde los 80s, 90s, con todo el movimiento que se dio desde esa época. Y entonces tú puedes ver de repente Glee y ves a un actor
¿no? Cantando y luciéndose increíble, aún teniendo discapacidad, ¿no? Más bien, no aún, sino, digamos, aunado a que es una persona que está ejerciendo, ¿no? Como su derecho y dignidad como persona con discapacidad, al mismo tiempo con un nivel creativo y artístico muy grande, pues aquí en México es más difícil. Sí. Hay veces en que la gente ni siquiera puede entrar a las escuelas, porque ni siquiera hay una rampa para que puedan entrar, o porque no cabe la silla de ruedas en el baño, para el público, ¿no? Y lo mismo para el público, y eso fue lo que nos pasó en el Helénico. O sea, que ni siquiera podían entrar al camerino los actores, ¿no? En este caso, Sandra Yarly, que Sandra era sobre todo mi compañera de escena, una chica que nació con parálisis cerebral, pero que pues, es una eminencia, que es una persona que estudió cine, es directora de cine, está levantando sus proyectos y que nunca había actuado. Y entonces ese proceso de trabajar con Sandra durante todos esos meses, tanto en ensayos como en funciones. Que fue como en pandemia. Esto fue hace como 2 años, casi 23, 2 años. Ajá. Sí, me acuerdo hasta del promo y todo. Y claro, eso de alguna manera puso en jaque como todas mis anhelos y deseos de trabajar con la realidad, porque al final de cuentas pues estoy trabajando con Sandra en una condición que es real, física, vocal, emocional, de lo que implica subirte a una obra de teatro, lo que implica desnudarte emocional y literalmente, ¿no? Hay una escena y de lo que implica llegar físicamente al teatro y todo eso. Tuvimos que hacer muchísimos cambios, el Helénico se nos unió, pero sí fue un trabajo enorme. Ahora ya tú puedes ir al Helénico y si te fijas ya hay varias bancas que se quitaron y que ahora son una explanada para que quepan por lo menos, según yo recuerdo, 6 personas con silla de ruedas. Se agradece. Entonces, tuvimos que adaptar camerinos en la planta baja, en fin, una serie de adaptaciones, poner ciertas rampas. Pero lo importante es que justo... Qué bueno que el lugar tuvo esa apertura, esa disposición de... Y no se da fácil porque en realidad pues todo eso muchas veces requiere economía. Y los recursos pues están mal distribuidos y sabemos que son un problema. Para levantar un proyecto cultural, ahora imagínate para todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Pero bueno, para no hacer el cuento muy largo, pues esta temporada a mí me cambió la vida. Hubo momentos muy trascendentales, como, no sé, momentos en donde chicas con parálisis cerebral empezaron a ir a ver la obra y de repente iban a buscar a Sandra al camerino después de la función, totalmente emocionadas y agradecidas de estarse viendo sobre un escenario y en una obra que era cero complaciente. Y que al contrario, además, como que enfrentaba mucho a las ideas que tenemos preconcebidas de eso. Y eso como que fue la caja de Pandora. La puerta que decías, es aquí. Eso fue la caja de Pandora. Yo estoy trabajando también en un guión de ficción, que el coprotagonista es un chico trans. Entonces estuve haciendo una investigación sobre identidad de género y sobre acercarme específicamente, ¿no? al colectivo de las transmasculinidades, conocer muchísima gente hermosísima. Y de repente me empecé a dar cuenta que la banda más de avanzada en el mundo, activista por los derechos LGBTQ+, y por la discapacidad, se unían. Entonces empecé a tomar yo talleres con bandas súper interesantes de varias partes del mundo sobre la interseccionalidad y sobre entender realmente cómo la cuestión de una persona con discapacidad y, por ejemplo, una persona trans tiene una cierta conectividad porque no dejan de ser cuerpos disidentes. No dejan de ser cuerpos que están fuera de la normativa, sí, claro, de manera radical. Y entonces se vuelve una cooperación y una unión increíble, donde empecé a hacer, pues, ¿no? Muchas alianzas emocionales, humanas, con muchísima gente, muchísimos activistas. Con gente que tiene un montón de cosas que decir, ¿no? Y pasó que al mismo tiempo se fueron estrenando las series, ¿no? De Tengo que morir todas las noches, El secreto del río, como un posicionamiento político mío, real, público, como persona queer, como actor queer en este país. Entonces, eso también me acercó por primera vez también a muchísima gente del colectivo LGBTQ+, con la que entre que estaba fuera del país y entre que no me había puesto yo fuera del closet públicamente, pues se armó como todo un cambio de vida y de paradigma y de deseos de seguir contando cosas que me importan. Y si antes no sabías por dónde, ahora te llegó como que... Todo llegó por todos lados, de manera contundente, y como que lo venía buscando, pero ahí se exponenció. Y dentro de ese viaje, conocí a Gus, que además también conduce un programa en Canal 11 que se llama 80 millones, que es el único programa sobre discapacidad en México. Y nos entrevistó para la obra y todo, y luego vi que cantaba, y luego empecé a seguirlo, y literal, por una intuición que no sé de dónde, lo invité a comer así como para conocernos y a ver qué hacíamos.
Conocí que estaba al frente del movimiento de personas con discapacidad, el movimiento PCD, y conocí cómo él, junto con sus compañeros, acuñaron el amarillo fosforescente, de ahí viene lo de fosfo, como el color de resistencia y visibilidad para las personas con discapacidad. Como es uno de los colores más visibles para el espectro, un poco es un statement también, un mucho de, pues de no nos han visto, ahora nos van a ver porque nos van a ver. Y entonces lo que hacen es que empiezan a organizar desde hace ya varios años una marcha del orgullo disca, que se lleva a cabo el fin de semana del 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Okay. Y salen todos de amarillo fosforescente y entonces empiezan a autonombrarse como la marea fosfo. Y entonces toman las calles, reclaman derechos, espacios que les han sido arrebatados y se han vuelto o sea, es un fenómeno que no existe en ningún otro país. Digo, en Estados Unidos sí hay toda una camada, pero es algo que es inédito en Latinoamérica, es algo que está empezando a replicar en Colombia, todo a partir del trabajo del movimiento PCD, en Japón, y como en esta idea más unitaria de tomar ese color y de empezar a hacer todo este trabajo. Y tienen muchas actividades a lo largo del año, tienen una cosa que se llama el Disca Picnic, que es un espacio increíble de discapacidad de aliados que se hace cada mes en distintos lugares. Y entonces se ha creado ya una idea de comunidad que para mí me parece importantísimo que la gente conozca. Con cara y con historias. Porque está ahí, ¿no? Claro. Y ahí fue donde le propuse a Gus hacer un documental sobre el movimiento PCD, sobre la marea fosfo. Y desde entonces empezó otro camino muy particular porque justamente en estos ejercicios extractivistas de hay que darle voces a los que no tienen, que es un poco capacitista también, pues yo trabajando con Gus fue como de, oye, a ver, tú eres un artista, o sea, tú eres un creador igual que yo, entonces, ¿por qué no también como statement político, como statement del propio proyecto? Más bien es un proyecto que codirigimos, que co-creamos como socios, y cada quien aporta el capital humano y creativo, sociológico que tenga en beneficio de esto que queremos que se transcriba en pantalla. Y eso pues también le dio la vuelta al proyecto, porque evidentemente llevo 1 año y cacho trabajando con Gus, tenemos una oficina, ahorita ya literal nos casamos, tenemos una empresa que se llama Fosfo Producciones, en donde además de desarrollar el documental, podemos vincular los demás proyectos que están relacionados con la diversidad, donde también damos pláticas, así que para cuando quieran, así pueden buscarnos en nuestras redes. ¿Cómo? Y les pasamos, pues en las redes de Gus y en las mías, por lo pronto. Estamos por lanzar ya Fosfo Producciones, digamos, oficial en página y todo, pero por lo pronto en nuestras redes tenemos quien se encargue de contestarnos ahí los mensajes, porque damos también pláticas que tienen que ver con diversidad y con capacitismo. Tanto él da las suyas, como hay otras que yo doy, sobre todo cuando piensas que justo como que la discapacidad y la diversidad no te atañen un poco. No, la plática es diversidad y capacitismo. ¿Qué tengo que ver yo con eso? En donde como que a nivel muy lúdico exponemos esto. Cuando a explicar dices, Ajá, entonces la verdad es que ha sido como esa parte. Estamos armando una campaña de impacto que evidentemente potencia la película. Estamos ahorita ensayando una... ¿En qué momento vas de la producción? De la producción vamos ahorita, o sea, el año pasado tuvimos una muy buena ruta de desarrollo, que es como la primera fase de un documental. Todo lo que tiene que ver con investigación, empezar a filmar, tratar de encontrar fondos, buscar laboratorios de desarrollo. Es que eso voy ahorita al financiamiento. Y es como, digamos, es levantar todo el proyecto. En DocsMX, que es la principal plataforma de documentales en México, ganamos un par de premios que son para postproducción y de equipo cuando filmemos una parte gruesa del documental. Nos seleccionaron después en Conecta Chile, que es el mercado más importante documental en toda Latinoamérica. Y de ahí nos seleccionaron para competir por un fondo británico que se llama The Wickers, a solo 8 documentales de toda la región. Fuimos a Chile en diciembre, ganamos el fondo. Digamos, ahorita estamos juntando todos los recursos, seguimos filmando, pero lo que tiene el docu, que eso es lo que está increíble, es que va a ser un docu totalmente alejado de las ideas de voy a ver un documental de discapacidad. No, es un docu espectacular, es un docu que tiene que ver con esta cualidad performática de Gus y en general del movimiento. Entonces van a intervenir artistas queer, artistas con discapacidad, en recreaciones y ciertos ejercicios escénicos para también ir entendiendo a nivel audiovisual ¿cómo es eso el capacitismo? Sí, porque aparte hablas de una personalidad de Gus como muy totalmente echada para adelante, ¿no? El guía del documental es ese alter ego que tiene Gus en esta parte muy performática, como sucede en sus shows, y eso también se va a ir mezclando con la música. Ok. Entonces la idea es que tú tengas un proyecto que sea muy serio en el sentido del contenido,
pero que sea totalmente atractivo y entretenido de ver, sobre todo para que te cambie el chip en la cabeza de las cosas que no has visto que pueden suceder con las personas con discapacidad en México y con las personas de la diversidad. Oye, cuando vas a... Y esa es la idea del proyecto. Cuando vas has ido a tocar puertas, buscar financiamiento, más allá de todos estos concursos en donde te has visto beneficiado, ¿cuál es la respuesta de esos posibles inversionistas en el caso de que lo hayas hecho? Siendo muy sincero, los espacios que están más despiertos hacia el mundo y lo que está pasando son totalmente acogedores y ha sido como que Fosfo se vuelve una bomba. Y de hecho hemos ido como más rápido de lo que generalmente es un docu. Por eso luego la gente piensa que a veces ya está filmado, porque en realidad va muy rápido y pues queremos tratar de que así siga. Pero sí es verdad que nos hemos topado también con que cuando menos te afecta alguna de esta interseccionalidad, o sea, la verdad, entre más heterosexual, blanco, sin discapacidad, eres, siento que parece demasiado. Empiezas a contar y es con discapacidad y luego queer y luego esto y luego más. Y uno lo siente hasta en el cuerpo de esas personas que se echan para atrás mientras les estás platicando. Porque como que, supongo, no sé, como que, ay, no sé qué hacer con todo esto, ¿no? Como que no saber qué hacer. Y luego sí hay muchas narrativas impuestas sobre en general sobre la banda queer, pero más sobre la banda disca. Entonces lo que esperan es una película súper inspiracional. Me y decías como... que al Uber a veces no te puedes subir con gusto. Ajá, entonces de repente como que entender estas dinámicas, porque yo ya soy totalmente aliado y entonces no dejo de sorprenderme cuando me vuelvo a salir de ese circuito la cantidad de prejuicios y violencia que siguen existiendo. Entonces sí siento que por eso estamos haciendo el docu. O sea, es decir, no es un docu que queremos que le acomode a todo el mundo. Queremos un docu que se ponga sobre la mesa y que sí ponga en jaque las cosas. Y si tú entiendes de manera lúdica y lo disfrutas y te vuelves aliade, perfecto. Pero si a lo mejor no entendías nada y eso te revuelve el cerebro, te incomoda, te hace preguntas, pues para eso también es Humberto, la película. Eso es lo que queremos. Hablábamos también hace unos minutos antes de iniciar la grabación de esa piel gruesa, que el mismo término que también ya usamos hace unos momentos de Gus. Con respecto no nada más al contacto, su camino es mucho más largo al recibir la reacción y al percibir la reacción de la gente hacia él. Y ahora a través de las redes lo que le ponen, lo que le escriben, ¿no? Que es fuerte, sí. Que es a veces muy... que deja ver más de la otra persona. Y bueno, y también hay... Cosas muy... El nivel de ignorancia, a veces, ¿no? O sea, que generalmente está asociado, la verdad, con la religión, porque te digo, hay veces que el mayor insulto es como tus dos castigos, ¿no? Tu doble castigo, ser gay y ser disca, como si eso fuera castigo, ¿no? Pero entonces lo estás poniendo de una manera muy suave, ¿no? Muy porque light, bueno, porque leer realmente todo eso es joto muy angustiante. No sé, cualquier otra manera peyorativa de describir la discapacidad, ¿no? Pero te digo, hay mucha cobardía ahí, porque pues al final de cuentas en redes, ¿qué? O sea, en redes tú puedes ir y decir toda esta cantidad de cosas. Con un avatar de caricatura o de huevo, ¿no? Te escudas y puedes dar rienda suelta a una serie de insultos o de visiones muy, muy de cada persona, no necesariamente las más acertadas, las más amigables, las más empáticas. Y estamos en un momento real con todo lo que está sucediendo con Trump, con todo lo que va a suceder, ¿no? Con ciertos países que se inclinaron a la derecha y lo que vaya a pasar los meses y años siguientes. Es que estamos muy conscientes, yo creo, las personas del colectivo LGBTQ+, sobre todo, la enorme importancia de meterse con nosotros como maricas que hemos sobrevivido a muchas cosas a nivel histórico. Siento que nadie ya nos va a volver a meter al closet. Y este terreno tan violento y tan oscuro que puede verse, también creo que va a lograr, y eso es como lo que queremos muchos, o sea, lograr entender cómo esta comunidad LGBTQ+, que de repente está tan separada, podamos volver a unirnos. Y podamos unirnos la banda queer, con la banda disca, con el mundo indígena, con mujeres, como las mujeres trans, con los hombres. O sea, es decir, que podamos entender que la diversidad es lo que nos va a dar la fortaleza suficiente
para seguir existiendo de manera digna y de manera luminosa y bella como nos lo merecemos. Oye, Humberto, y eso pues creo que es importantísimo ahora más que nunca. Este llamado de abordar este tipo de temas, no nada más con un material, sino ya con una obra y con todo un concepto que tiene el eje en tu productora, viene por toda la empatía, por todo este llamado que tú sientes. Al hacer pública tu orientación, ¿tú viste algún cambio es que la orientación no la he puesto pública. La orientación no, pero mi identidad sí. O sea, es decir, este término que la verdad yo me hubiera gustado tenerlo y tener toda esta información cuando yo era más joven, porque sí me hago la pregunta seria de quién sería yo con esa información. O sea, si lo hubiera tenido en ese entonces, sería quien soy, vestiría como he visto, hubiera tomado las decisiones que hubiera tomado, sería el actor que soy. O sea, siento que el concepto y el término ahora de relectura y de reapropiación de la palabra queer me va muy bien y nos va muy bien a muchos. A otros mejor. No, a otros les incomoda. Claro. Pero en realidad esta idea de lo queer como lo que siempre ha estado fuera de la normativa en cualquier sentido, aplica inclusive independiente de tu orientación. Tiene que ver con, es un statement, es un posicionamiento político y social que implica el que estás consciente de que esa peculiaridad o esas peculiaridades que siempre te han sido marcadas como defectos, en realidad son tus virtudes. Y que ser una persona queer es justamente un englobe sobre el cual se pueden generar muchísimas cosas maravillosas. No te define. No, sí te define, eso te define. O sea, ser una persona queer me define porque no soy queer un ratito, soy queer el 100% del día. O sea, soy una persona queer, orgullosamente queer, y soy una persona que defenderé los derechos de la comunidad LGBTQ+ siempre. Porque justamente me tocó venir de una generación muy oprimida, extremadamente desinformada, llena de conceptos caducos y de opresiones. Entonces, pues ahora como adulto, evidentemente no estoy dispuesto a soportarlo más. Y siento que tiene que ser desde una plataforma luminosa y creativa, porque mi posición también es como artista y como actor y como ente creador. Por eso me es tan importante que yo no sé si yo pueda salir a las calles de la misma manera en que Gus lo hace, aunque soy aliado. Pero sí sé que tengo una posición como creador, que es por la que he trabajado y por la que he estudiado todos estos años, y que ahora quiero que florezca de esta manera. Y entonces sí es algo que es muy peculiar, ¿no? O sea, eso sí es algo que sí es muy nuevo y que estoy disfrutando muchísimo estos años, y que definitivamente pues va a marcar mucho de mi comunicación también con la audiencia, porque pues a final de cuentas todo va a estar interconectado ya de una manera como mucho más coherente, siento, y esta más voz clara. Al hacerla pública cambió la manera en la que te vieron productores, la manera en la que te vieron posibles personas que puedan darte trabajo. ¿Cambió? Pues ¿No cambió? supongo que sí, pero pues la verdad es que no me importa, porque me interesa trabajar con los productores que estén más de vanguardia y que no tengan esos y aparte constructos. A la autogestión también. O sea, entonces, no nada más esperaste el llamado. Sí, no, o sea, yo amo trabajar y amo trabajar en proyectos también. O sea, a mí me encanta estar en el juego de las llaves y ser el más heterosexual en esa serie o tener gente que sigue diciéndome Apolinar en la calle y que siguen amando ese personaje. Finalmente, justamente esa diversidad de que también ¿cuáles recuerdan aplico de mi carrera? Tus trabajos? Supongo que el de Amores Perros. Pero ¿cuáles? Ha pasado que casi siempre, siento que a veces tengo como muchos grupos de gente que me da mucho cariño a partir de ciertos proyectos, y son perfiles como muy específicos. Okay. Es decir, como que hay un público que sí definitivamente me va a ver como Apolinar toda la vida. Hay un público como más alterno que de repente es súper fan de Diablero. Hay muchísima gente, sobre todo. Eso, me hiciste acordar rapidísimo. Muchísima gente que evidentemente se conectó con mi trabajo, como Don Sol, que es uno de los personajes que más aprecio en mi carrera. Y que justamente era una persona, ¿no? O sea, nunca pudo aceptar la convivencia entre su ser político y su identidad y su orientación. Entonces, me parece súper simbólico haberlo hecho y que fuera tan como icónico y que resonara con tanta gente. ¿Cuántos años llevas? Entonces, sí. Ya de carrera? Pues yo empecé con Amores Perros en el 2000, entonces pues digamos que sí llevo pues ya 25 años de carrera, 24 años de carrera. Tenías 20, sí. 19. Tenía 19, 20. Sí. Mira nada más, qué rápido ha pasado el tiempo. Sí, y qué maravilla que han cambiado tanto las cosas. Porque yo todavía recuerdo estar en el CUD y que
tener esta sensación en donde te amenazaban inclusive con que no podías parecer gay porque si no, entonces justo no te iban a contratar. No podías parecer. Y la verdad es que, pues, 25 años de carrera, ahorita en este momento a mí me da mucha claridad y mucha fortaleza de quién soy y me doy cuenta que además siempre he estado, te digo, vinculando entre proyectos de muy diversa índole porque lo que más me interesa y de la gente con la que trabajar y con los productores y creadores, pues es gente sensible, que justamente va más allá de las etiquetas. Entonces, pues por eso trabajo con gente, no sé, por ejemplo, el equipo que he hecho con Ernesto Contreras es fundamental en mi carrera, porque he trabajado con él ya en muchas ocasiones, ahorita probablemente trabajemos en una nueva serie, y no tiene nada que ver con el hecho de qué tipo de personaje se hace, sino con el material, con qué tipo de sensibilidad se hace. ¿Cómo lo abordas y qué le das, no? A mí particularmente no, pues sí, hay cosas que si de niño no me gustaba jugar, pues también me da un poco de flojera hacerlas de adulto frente a una cámara, pero hay otras que no, que me interesan mucho, o ¿no? algún perfil, no sé, tú sabes más de ello, que tengas pendiente, que se te antoje interpretar y todavía no haya llegado por, no sé, distintas circunstancias. Sí, pues es que es curioso porque ahora con esta cuestión de las narrativas y del control, ¿no? De las narrativas desde las distintas comunidades, o sea, siempre me ha interesado mucho el tema de la psique, ¿no? Entonces siempre había tenido como una tendencia a tratar de encontrar en algún momento y no se había dado como proyectos que tuvieran que ver ¿no? Con la diversidad, también en el sentido mental, en el sentido, ¿no? Mucho más contemporáneo. Pero entonces cuando pienso en hacer un personaje como, ¿no? Sobre sí, exacto, sobre alguna característica en particular de constructo mental o psicológico o así, pues siempre más bien pienso ahora en que lo merece ser alguien que tenga, ¿no? Alguien que sea autista o alguien que sea, ¿no? Que tenga también ese tipo de diversidad. Pero digamos que es un tema que me interesa y por ahí estoy como también tratando de levantar un proyecto que tiene que ver con eso, de qué manera sin que yo me adjudique ese papel, sí pueda tratar sobre ese tema y de una manera como muy profunda y como muy emocional, ¿no? Que me encantaría algo que tuviera que ver con un dilema moral importante que, ¿no? que este personaje tuviera que adquirir y que estuviera vinculado con cuestiones de neurodivergencia. Sí. Oye, hablabas hace también un momento y también antes de que empezáramos grabaciones de que estás cocinando, estás también con un proyecto de identidad trans, ¿estoy en lo correcto? Sí, es un proyecto que se llama Bisonte, que ya ha estado también en varios laboratorios de guión, y es un proyecto que pienso dirigir, actuar y que estoy escribiendo. ¿Esto es para cine? Entonces es un largo de ficción, sí, para cine. ¿De qué va? Cuéntanos lo que nos puedas. Eso todavía no puedo contar muchas cosas. Lo que pueda. Pero tiene mucho que ver con, o sea, como evidentemente tiene muchas cosas autorreferenciales en el sentido de las reflexiones que he tenido al respecto y que he expuesto inclusive en este podcast. Es decir, la cuestión de una persona, sobre todo como de esta tendencia de ser un gay arriba de los 40 o 50, que de alguna manera ya te acomodaste al sistema. Y que ahora, ¿no? Gracias a los derechos en matrimonio igualitario, en adopción, todo de alguna manera te integraste. Cómo a veces eso da la espalda a aquello que sigue estando oprimido, ¿no? Entonces, sí es como una película que habla sobre constructos de la edad, sobre México, sobre cuestiones intergeneracionales. Sí, cómo no. Y sobre estas nuevas diversidades corporales en donde no precisamente se tiene que llegar a un espectro final, sino que existen muchas posibilidades en medio. Sí, sobre todos sus temas. Hablabas de la diversidad, pues imagínate cuántas. Entonces, bueno, yo lo único que, así que necesito es más tiempo. Así, más tiempo durante el día, pero la verdad es que va muy bien todos los proyectos y pues aunque tarden, aunque sean de cocción lenta, pues son proyectos que todos de alguna manera están creciendo y me siento muy contento de eso. Sí. ¿Qué le falta a Fosfo? Pues, ¿Cómo de filmar cuánto? Pues lo que pasa es que como hay esta otra parte musical, digamos, performática, eso sí se tiene que planificar con mucho mayor cuidado en cuanto a tiempos, en cuanto a la intervención de todos estos artistas disca. Hay que conseguir fondos porque evidentemente se trata de que la gente, casi siempre las personas discas, ¿no? Se les invita a hacer proyectos creativos y casi siempre da por sentado que, ¿no? Que en una cuestión capacitista también, o sea, que no tienen que cobrar, ¿no? Que casi se les está haciendo el favor de estar en un escenario. Entonces, la idea de cambiar también eso forma parte de la producción. Crédito, ¿no? Entonces, estén muy pendientes porque, pues, justo también vamos a organizar un crowdfunding, probablemente metamos oficina.
ya hace rato que ya no acabo de decir, pero hay un show que estamos preparando Gus y yo, que es una conferencia performática, en donde mostramos el teaser, hablamos de las narrativas, hay una serie de sketches capacitistas, cantar a Gus un par de canciones, hablamos con el público. Entonces esto es algo que queremos que empiece a formar parte de la campaña de impacto. Entonces, para que estén muy pendientes de nuestras redes, porque la idea es que si tú tienes una empresa, si tú tienes una escuela, si de todo, podamos ir haciendo esas alianzas para que desde ahora se vaya construyendo un público alrededor de la película, para que al mismo tiempo la gente conozca qué significa el capacitismo y de manera muy cercana nos conozcan nosotros, y que al mismo tiempo nos permita con esos fondos que la película no pare y se pueda terminar. La idea es que la podamos terminar el próximo año sí o sí, ese es como el plan. Es, valga la expresión, cansado. Todo este peregrinar de tocar puertas, de buscar fondos. Sí, es muy cansado. De que ya te quedaste ahorita y te falta todavía mucho. Es muy cansado porque uno platica los highlights, pero todas las carpetas que haces, o sea, ahorita estábamos a punto, teníamos mucha esperanza de recibir un fondo internacional y pues estuvimos en el shortlist y había como posibilidades, pero literal nos dijeron, güey, Trump cortó las aguas, entonces como que hay una serie de cosas que de repente dices, pues Humberto, que hace un momento me compartías que bueno, que en Estados Unidos todo este camino está un poco más andado, que hay ya como cosas más establecidas, pero bueno, en el camino también llegó Trump y no obstante una, sino la segunda vez y viene recargado. Entonces ya hay un efecto Trump también en esta comunidad, en esta parte de la población, en este sector. Sí, pues todos los decretos que ha estado firmando incluyen también a las personas con discapacidad, evidentemente. A todos los que estamos, lo que hablábamos hace rato, a todos justamente los que no formamos de ese mini eje hegemónico, pero es el que intenta a toda costa dominar el mundo, imponerse. Pues sí, entonces, bueno, habrá que ver realmente a nivel historia, ¿no? Porque somos una minúscula partícula cursando este momento a nivel de historia, en realidad, que nos toca vivir en esta etapa. Pero yo al mismo tiempo veo, te digo, la cantidad de luz y de fuerza que hay en todo lo que ya se ha construido, que pues, o sea, vamos a luchar con uñas y dientes para que nada se eche para atrás. O sea, eso es indudable. Yo celebro mucho que estés creando desde estas posiciones, con estas posturas, de que nos estés enseñando a través de todos estos conceptos que han surgido y que se han resignificado, porque también hablábamos que no somos los mismos de los 20 años, y que en 20 años se han dado muchas lecturas, ¿no? La diversidad se ha hecho notar, hoy día tiene más voz, tiene más presencia, más visibilidad. Las nuevas generaciones ya asumen muchas cosas que nosotros pues todavía a los 20 años estábamos lejanos, ¿no? Incluso temerosos de hablar, de abordar y mucho menos de aceptar. Hoy día hay voces como la tuya que desde el campo histriónico, pero también como creador, pero también como productor. Yo celebro mucho tu labor y espero que cuando tengas a Fosfo terminado, pues vengas y platiquemos. Sí. Y nos digas cómo te fue con todo lo que faltaba, qué pasó con todos los recursos que faltaban para darle forma. La idea es armar un borlote, o sea, sí, no, esa es por la lo idea. que hay varios, ¿no? Porque esa es la idea. Hace falta dinero. Entonces. Sí, y pues bueno, pues ahí estamos trabajando para que suceda. Y dices que en tus redes se pueden enterar de todo lo que viene. ¿Cuáles son? Sí, pues, la que más me gusta y la que más utilizo es Instagram, aunque también ya estoy en TikTok, que también disfruto muchas cosas de TikTok, entonces pueden buscarme ahí Humberto Gusto, sin pierde me van a ver. Y a Gus, como Gus Guevara, Gus con Z, también. Y en el Canal 11. Y ahí pronto pues también anunciaremos, digo, ya como las redes oficiales y la página oficial de Fosfo Producciones, para que cualquier cosa, pues por ahí ya va a ser mucho más fácil establecer cualquier vínculo. Y dentro de lo que podría yo mencionar, denominarlo más comercial, ¿viene algo para ti? ¿Tienes en puerta algo por estrenar o por empezar? Sí, hay una serie que se ha estado trazando porque pertenecía a una plataforma que se cerró, pero ahora la idea es que sí se va a estrenar en los próximos meses. Es una serie queer muy linda, la verdad, que está muy peculiar, que se llama Yellow, que le hice con The Immigrant, que es parte de la banda con la que hice El Chapo hace muchos años. Entonces ahora tienen esta empresa que se llama The Immigrant y la hicimos y estamos muy contentos de que esperamos que se estrene pronto. Con Erendira Ibarra, con Tessa Ia, Martín Saracho. Entonces
Estoy por estrenar eso y hay un par de series, El Juicio, que es una serie que protagoniza Eugenio Derbez, que también estará por estrenarse en siguientes meses. Ahora, luego se tardan más los proyectos porque hay muchísimos, sí. Entonces están ahí. Y si todo sale bien, pues estaré filmando próximamente un nuevo proyecto. Estás por estrenar y estás por empezar. Ajá, entonces espero que me dé tiempo de todo. Qué bueno. Pero bueno, ahí estaremos. Berto, te agradezco mucho tu tiempo. Qué bueno que se dio que tuviéramos esta plática y ya quedamos en que vienes cuando haya un avance significativo de este y de todos los demás proyectos alternos que tienes. No, pues muchas gracias por el espacio y a todos los que nos escucharon o que nos escuchan, pues muchas gracias también. Y a todos nuestros amigos que nos acompañaron este día, les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros desde la redacción del periódico Universal. Yo soy Fernando Rivero, me acompañó el señor Humberto Busto en esta entrega y agradezco en la producción al señor Darío Soto, que nos acompañó como siempre. La invitación es para que nos acompañen en la próxima entrega en Que Ver 321. Mientras tanto, que tengan buena tarde, buen día y buena noche.